las heridas en tus rincones. Mi vida respira. Hola, qué bueno que entraste aquí a Casa Vieja. Siempre tenemos algo para contarte, en especial con hechos que sucedieron o nos han contado que han sucedido. Y en este caso la palabra de Alejandro Bertolotti, médico, cardiocirujano, que tuvo la oportunidad de aprender, de experimentar junto a René Favaloro en la fundación a la que ingresó por concurso. Él cuenta estas vivencias diciendo que entendió luego que había entrado a trabajar con una gran leyenda, y ese era nuestro querido creador del bypass, René Favaloro. Destaca su sencillez, su empatía para con todos, no solo con los pacientes, sino con sus colegas, con sus alumnos, sus consejos, diciendo fundamentalmente sobre el respeto que se debía tener al paciente, la empatía que él mostraba junto a los pacientes, junto a los colegas, su gran sensibilidad y su generosidad y humildad. De allí que también cuenta que enterándose René Favaloro que el papá de Bertolotti era cirujano en el interior del país, quiso conocerlo. También René había sido un médico del interior allá en La Pampa hace unos años, ¿no? Y quiso conocerlo, le dedicó tiempo, charlaron, y destaca Bertolotti hijo la humildad con que él tuvo este gesto. Así como cuando Bertolotti estuvo en el interior, siendo médico en Santa Fe, y en ocasión de una charla que fue a dar René Favaloro, lo buscó y lo encontró y se sentó con su ex alumno a charlar y a insistir en la necesidad de trabajar en equipo, pero siempre con gran respeto al paciente, al quien él enseñaba, había que dedicarle toda la atención y todo el esfuerzo. En esta nota que da Bertolotti, él destaca lo que opinaba Favaloro, por un lado, con lo que sería la redistribución. Él dice, hay que cobrarle las terapias, los tratamientos, que son muy caros, a los pacientes que tienen el dinero, que tienen el poder adquisitivo para poder pagarlo, para que los que no lo pueden pagar puedan acceder a ellos. Uno de los principios que manejaba René Favaloro. Y lo otro que destaca Bertolotti es considerar, él marcaba eso, considerar el factor social, o sea, el entorno social del paciente, para luego ver qué incidencia podía tener esto en la patología que el paciente presentaba, ¿no? Es como, esto opino yo, como una mirada omnicomprensiva del ser humano, no solo quedarse en lo orgánico, sino también lo espiritual, lo psíquico y el cómo vivía ese paciente. Bueno, esto es algo de lo que contaba Alejandro Bertolotti realmente con mucho cariño, con mucho apego a aquellos años que pudo compartir y aprender y experimentar junto a nuestro querido René Favaloro, y lo queríamos traer aquí a Casa Vieja para compartirlo con vos. Y Casa Vieja hoy está gris porque entra este nublado por las ventanas mientras seguimos palabreando, charlando con Carlos, con este amigo, Carlos Grande. Y, y qué lindo encontrarnos así a charlar, Carlos, ¿no? Con una Sí, vida
un poco larga tu vida. ¿Cómo sentís eso? Y sí, pero conforme con toda la experiencia que me ha tocado vivir, tan dispar, ¿no? Desde lo más chico hasta cosas más importantes. Así que he pasado por muchas cosas y cada cosa me ha enseñado a aprender de la vida y a formarme un camino. Así que para mí es grandioso. Sí, viste que esto de, vos decís, ¿no? El pasar la vida y por distintos ámbitos, distintas actividades y esto de la experiencia. ¿Será verdad eso de que la experiencia como es, después de haber vivido, muchos dicen que llega tarde? ¿Vos qué opinás de eso, Mira, yo no Carlos? sé si llega tarde, pero de cada momento he sacado cosas que me han servido en la vida. Así que para mí no me llegaron totalmente tarde. Porque te da tiempo de aprovecharla para futuras acciones. Sí, sí, ¿Eh? sí, porque la vida es un aprendizaje. Sí. Vos no nacés con el conocimiento de todo y vas aprendiendo a veces con la ayuda de gente, otras veces con la ayuda de los golpes que la vida te va dando, pero todo te va marcando y te va enseñando para las futuras ocupaciones que tengas, ¿no? Claro. ¿Qué te provoca a vos? No sé, a mí me enoja un poco ver cuando se me presenta la soberbia enfrente, ¿no? Sí, la soberbia no es una buena consejera para nadie. De todas maneras, yo aprendí de mucha gente. Yo cuento que en mi infancia Mm. el momento más lindo que tenía era cuando nos juntábamos con los peones en las bolsas, en los fardos, a contar las historias y demás. Y eso me llevó a un compromiso y cuando pude expresarlo, a lo mejor en versos, a mis ideas, de que nunca pase de que me llegara como le pasó al niño Jorge, que había estado con con la mamá de un muchacho, porque los padres eran los dueños de la estancia y viajaban. Y Sí. entonces le llevaron a ese hijo a una mamá que había perdido uno para que ellos se fueran tranquilos. Y después, con el tiempo, cuando ya después jugaron juntos, hicieron todas las cosas juntos, él ya con un título se encuentra con uno de ellos Sí. y no lo rechaza. La vuelta del niño Jorge ya hecho médico, creo que era algo Sí, así narra la yo historia. puse médico, Pero doctor, sí, él tenía un título y entonces sí, ya eh, él, que había sido peón, que habían trabajado juntos, que habían hecho las cosas juntos, la niñez junta, eh, y que iba vestido con sus ropas gauchas, y él venía con su título y con una dama del brazo, y entonces lo rechazó y le generó a, a ese amigo que quería tener un estudio, una cosa, déjame seguir acá en el campo, nunca claro, quiero llegar a un título para desconocer la gente que me ha ayudado, que me ha claro. creado, Para ¿no? ser Para como esa él, prefería enseñanza, quedarse en su humildad prefería y en su quedarse vida en sencilla. esa sencillez. Sí. Y siempre pensé que alguna vez me tocó atender a alguna de esa gente que eran muy humildes y demás, que yo no procediera de esa manera, que eh. siguiera siendo el que era cuando ellos compartían sus historias y sus cosas en esas noches que para mí eran el momento más hermoso. Sin dudas, Carlos, que mi mamá también vino del campo y ella siempre extrañó su vida en el campo. Ella asociaba el campo a su infancia, a su primera juventud y decía, ahí fueron mis tiempos más felices. ¿Vos qué sentís? Porque vos tuviste una vida hasta empezar luego la universidad, entiendo, en el campo. Vos creciste con una vida de Sí, campo. yo te digo que no la extrañé tanto porque nuestra vida era muy sacrificada, se hacía todas las tareas rurales, se preparaban los toros o los caballos para llevar a las Todo sin exposiciones. máquinas, porque ahí era No, todo era manual. todo manual y era realmente sacrificado toda esa vida, pero
la recuerdo con cariño porque era la vida que me tocó Sí, y que me enseñó. sí. ¿Y a qué hora te levantabas? ¿Vos te acordás a qué hora te levantabas en aquellos tiempos? Bueno, no lo van a creer ustedes, pero mi rutina era levantarme a las 5:30 de la mañana y desayunar lo que ya algunos peones habían preparado, que era un asado Ajá, caliente. sí. De ahí íbamos a los galpones, sacábamos los toros y le hacíamos la cama a los toros. ¿Qué era la cama? La cama era paja de lino que guardábamos de las cosechas para que no se ensucie con la orina, con sus deposiciones y demás. Lo llevábamos al toro al bañadero, lo bañábamos, lo sacábamos a caminar, le enseñábamos a caminar, porque la raza que se llevaba era una raza que tenía que sacar pecho y meter la cola para abajo, así que con una varilla le poníamos entre las pezuñas de atrás y después lo dejábamos Era el modelaje, y digamos. después salíamos a trabajar. Sí. A las 12 comíamos puchero, pero un puchero con todo, ¿viste? Con Mm. maíz, con batata, con papa, con osobuco. Y de ahí teníamos media horita de tomar mate en los ombú, que era el lugar donde teníamos de descanso, y de ahí íbamos a trabajar, mirando siempre la casa. Mm. ¿Por qué? Y porque tipo 4 de la tarde veíamos un espejito que nos hacía seña que teníamos que ir a buscar los sándwiches de mortadela Qué que lindo y qué preparaban rico, qué rico. y el mate cocido. Claro. Y después veníamos o 7:30, donde nos bañábamos en la bomba, invierno y verano, así que te imaginas que no era agua caliente. Comíamos asado de achura, porque la achura se regalaba a los que le entregaban, los patrones que le entregaban los novillos para la carnicería. Las achuras no se usaban, así que comíamos achura y después ese momento tan lindo que era después de cenar para compartir las ideas del día, ¿no? Claro, y viste que también recuerdo, yo escuché mucho a mi madre con sus hermanas contar la vida de campo y eso de ir ya al descanso, a la noche, a dormir, con un cansancio natural de haber hecho tantas cosas y de ese sueño tranquilo, la noche les regalaba a todos ellos que eran, por supuesto, tan trabajadores, pero toda esa naturaleza, hoy lo veo yo, eh, ese vivir en la naturaleza, trabajar rodeado de naturaleza, a mí me parece, y ahora te cuento, te pregunto como médico, que sin dudas si bien era muy duro, no sé, creo que te hacía una vida saludable a la vez. No Sí, sé. desde el punto de vista físico, sí. Desde el punto de vista de la profesión, eh, era todo un desafío y era todo un compromiso. Yo pensaba que de mí dependía o de mi actitud dependía la salud de esa persona, que yo tenía una obligación extra a lo que hacíamos, Ajá. mm, que podía significar una boleta o una cosa. Era un ser humano que confiaba en mí, lo más importante que era su salud. Porque de ahí un poco nace esta decisión tuya de la medicina, del campo, cómo ¿cómo tomaste eso de decidir por la medicina que también era un desarraigo? Sí, a mí siempre me, me encantó poder ayudar a alguien. Era una cuestión que me nacía, ¿me entendés? Y tuve también la suerte de tener un hermano de mamá que era médico y escritor y que El tenía tío. esa vocación y me inculcó también. Y bueno, de ahí salió eso. Mi Sí, padre sin no duda. era muy afecto, pero bueno, nos acompañó en todas las decisiones. Para, si bien él no tenía un dinero económicamente para todo esto, había que pedirle al dueño, que era mi abuelo, pero nos ayudó para que cada uno tuviera nuestro título. Él tenía un título secundario de técnico electromecánico, esas cosas, pero nos hizo estudiar a todos y se enorgullecía de que estudiáramos todos. Yo vos sabés que cuando charlamos en otras ocasiones, Carlos,
cómo son las vidas parecidas de alguna manera, porque la idea es charlar con vos, contarte yo también cosas. Y vuelvo a esto, a mi mamá, que eran 6 hermanos, y que había un momento del día o de la semana donde se reunían, en este caso alrededor de la ollita negra que le ponían carbón o tronquitos y era el calor en la casa de campo, y allí alrededor se sentaban, mi abuelo mallorquín contaba historias y le contaba a los 6 hijos. Después ya vinieron los novios de las hijas, la novia de los hijos, y se hacía esa ronda en el campo donde había un poco de misterio, un poco de risa, un poco de nostalgia. Y yo te he escuchado a vos cuando contaba esa reunión con los peones y que agrandaban las cosas y que un poco era la mentirita. Contame de eso, vamos a recordar un poco eso. Mirá, te cuento algunas de las historias para que más o menos vos tengas una idea. Eh, Estábamos levantando bolsas. Las bolsas entre 2 personas es bastante fácil. eh, Le metíamos con los dedos en la parte de atrás, en el otro lado la agarrabas con las orejas que se le hacían, 1, 2 y 3, la levantabas para arriba, girabas, le la ponías en el hombro y la llevabas a la chatita. Pero la máquina cosechadora, que también la manejé, largaban de a 3 bolsas. Y eran las 3 seguidas, pero una quedaba subida a la otra y la otra a continuación. Cuando levantamos la segunda bolsa, encontramos que había una yararay que tiró un picotón Uh, para nosotros, que no nos pegó. Pero bueno, eso significó que la conversación de la noche fuera sobre el tema de la claro, yarará. Si claro. nos picaba, no estaríamos comiendo asado esta noche acá ni charlando de estas historias, qué sé yo cuánto. Y dentro de la pionada había gente que venía de afuera, sobre todo en la época de cosecha, santiagueños, que paraban ahí y compartían con nosotros, ¿me entendés? Y había uno que estaba ahí y dice, ustedes están equivocados, esa no es el animal peligroso. Ah, bueno. Bueno, siguió la ronda de conversación y demás. Cuando le toca a ellos, a este hombre que siempre se aportaba alguna cosa y demás, vuelve a repetir, están equivocados, ese no es el animal peligroso. Entonces yo le pregunto, ¿y cuál es el animal peligroso? Ustedes piensen, dice. La víbora no es estúpida, que acá como en verano hace calor, la víbora también tiene calor y tiene sed. Y entonces, ¿qué hace? Va a un bebedero, va a una lagunita que hay, pero como la víbora es inteligente, no lo toma directo porque se iba a envenenar ella misma. Así que se saca el veneno y lo deja a un costado. Y después, cuando se va, se lo vuelve a poner. Pero si en ese momento viene un caballo o usted viene por ahí y la víbora se asusta y sale, esa es la víbora peligrosa que lo va a picar. Yo nunca le encontré, a pesar de haber conocido la yarará y demás, cuáles eran las manitos con las ¿Cuál que era? agarraba el Claro. veneno, ¿no? Pero no te tenías que reír mucho porque si Todos no se escuchaban ofendía. y claro, si no venía la De ofensa. ese tipo eran las Un poco de conversaciones. fantasía metida Sí, en las sí, charlas, sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Pero fantasía con buena onda, no era. Porque Sí, cada uno vivía en lugares diferentes de los peones que venían a trabajar en la época de claro. cosecha y eso, ¿no? Sí, Y sí. vos has escrito, Carlos, yo siempre nombro tus libros, consejos para mi hijo mi criollo, cuando Me- me dio por hablar. por hablar, por eso andar caminos, Ujú. porque siempre te ha gustado la expresión del gaucho, ¿no? Sin duda tenés la vida metida, la vida de campo en el corazón y te ha hecho hablar y hablar sobre eso, ¿no? Y sí, porque era la manera de expresarnos, ¿me entendés? ¿Y vos recordás desde cuándo escribí? Porque yo creo que escribo desde los 12, No, pero mirá, no, yo no, empecé a escuchar a los que me marcaron, porque una vez esa tía que sí, tenía me regaló una cosa del Martín Fierro, por supuesto, sí. pero de Atahualpa Yupanqui, y después ya me fui agrandando con la RAL y todo eso, pero Atahualpa Yupanqui tiene una obra como
como el Martín Fierro, ¿me Sí, entendés? sí, Era, sí, era sí. escucharlo a él. Y tenía una cosa que yo cantaba cuando iba a Rafaela a llevar las vacas, que es el arriero. Sí, el arriero Las va. penas son de nosotros, las Las vaquitas son vaquitas ajenas, son ¿me entendés? ajenas. Uno Sí, sí. era todo, Hermoso tema. lo sentías como para vos, ¿me entendés? Sí, sí, Entonces sí. era hermoso. ¿Y recordás algo de esa literatura gauchesca tuya? Muchas cosas. ¿Algunas estrofas o por ahí Sí, la podés sí. leer? Así te No sé, escucho. de Consejo de un hijo criollo, procuré mostrarle las cosas que a mí me impactaban, que quería para ellos. Que ahí hablas de valores concretos. Sí, sí, el orgullo, por ejemplo. Sí, sí. Tal vez no llegue ni a peón al paso que va la vida. Tal vez no tenga guarida y no vea un patacón, mas guarde siempre su honor, que es agüita bendecida. Cualquier don podrá tener riquezas y altanerías, si hasta le sobre alegría, pues el dinero, señor, mas no se compra el honor con papel ni latería. Es el misterio que encierra el que siempre fue derecho, el hombre que pone el pecho cuando la mano es fulera, sabiendo que adentro lleva con qué subir el repecho. Siempre guarde su lugar, no se preste al manoseo, esquívele a los trofeos que ablandan el corazón. Loas, plaquetas y honor no van en el mismo arreo. Qué lindo, Es qué el deseo lindo. sincero de quien la vida les dio, que nada empañe el amor que nació en vuestra vejez. Será premio en mi vejez verlos juntitos a los tres. Eso cuando le hablas a los Sí, hijos a los y hijos, a mantener la hermandad. en la hermandad, sí, 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 ese es el estilo de cosas que fui haciendo, ¿me entendés? Mucho, mucho, mucho lindo. Es un libro lindo para recorrer y eh, plagado de consejos de un padre que ha tenido una experiencia de vida que es solidaria, porque realmente a mí me parece, Carlos, tanto el campo como tu actividad en la medicina siempre ha sido generosa No y sé, pero solidaria, fue ¿no? lo que yo estaba resignado a ser peón de estancia, domador para mi viejo, que era lo que quería que fuera. Y tuve la oportunidad de llegar a otro ritmo, a otra cosa, pero eso no se me borra, Mari, Claro, porque claro. fue mucho esfuerzo y mucha gente a quien le tengo que agradecer, porque, viste, yo tenía que... Y ya después, durante el ejercicio de la medicina, Carlos, yo siempre digo, bueno, yo elegí la abogacía, el derecho, la ley, bueno, con una idea, pero digo, qué duro, ¿no? Yo tuve Qué ejemplos, sensibilidad especial para afrontar el dolor o la enfermedad sí, del sí, otro, ¿no? sí, pero tuve ejemplos que me marcaron, ¿no? Es decir, tengo un escrito acá que si hay tiempo Sí, estamos lo leemos, que, contame. que me impactó, que es el profesor René Favaloro. Ay, Creo que contame eso. nunca lo valoramos lo suficiente a René, porque era humilde, un tipo que habiendo dominado el mundo, porque todo el mundo, Exacto. porque él se viene desde Estados Unidos acá, a- después que ya había hecho Después de su ser un medicina, éxito, después que sí. primero de médico se va a un pueblito en La Pampa, donde no Fue había médico nadie, rural. médico rural, Sí, no había nadie. sí. ¿Y qué hace? Al poco tiempo lo llama el presidente de la comuna. ¿Qué había hecho? Que no se morían más los chicos, la mortalidad infantil que había. Estamos hablando de 60 años, Y sí. 50 y pico de años, o más. ¿Y qué había hecho él? Llamó a las matronas, las comadres del pueblo, que sigan atendiendo a los chicos, pero le enseñó cómo lavarse las manos, que se Mirá, lavaran las manos, entonces no transmitían infección, porque atendían a una que estaba con una infección, iba de la otra, claro, lo que es la manipulación de... claro, Sí. así que, y bueno, Era un maestro, ¿no? eh, Había quizás 50 y 50, hay mitad algunas maestro, mitad partes, médico. hay unas partes que son de él y otras partes que son mías.
Yo le escribí bajo el título Vidas para vos, René Favaloro. Como vos supe en el campo aprender a escuchar los sonidos del silencio. La herida que deja el sol que se aleja en los ocasos. Más tarde médico, imaginé recordarte por tus aportes a las ciencias a través de tus manos y tu mente en favor de los padecimientos cardíacos. Pero prefiero recordarte como vos lo hubieras preferido, solamente en tu enorme condición de hombre. Un hombre capaz de llegar a los humildes en la sabiduría de la palabra llana, en tus silencios cargados de ternuras, en las denuncias de tus palabras claras. Decías, la brecha entre ricos y pobres ha alcanzado niveles de inmoralidad tal que ha generado el resurgimiento de enfermedades como el dengue, la malaria, el cólera, ya olvidadas. Tuviste el mundo entre tus manos, llenos de halagos, mentiras y macanas, y volviste a tu patria en la utopía de un país sin engaño ni estancias. No renegaste de tu origen humilde, de tu barrio el mondongo, ensalzaste el valor del trabajo y de la pala, orgulloso de tu abuela analfabeta que en poesías de palabra te educaba. Soñador de sueños incansable, predicaste con tu ejemplo y tu templanza, y te dolía el hambre de tu pueblo en la injusticia de la desesperanza. ¿Qué decir de quien nos enseñó el entusiasmo, el esfuerzo y la humildad? ¿Quién podrá continuar ese sendero de manos regalando honestidad? Mirando tu rostro cristalino, así en tu recuerdo permanente, de ese orgullo que guardabas por tesoro, señor, maestro, médico rural, doctor René Favaloro, usted está presente. Y decías, el mayor elogio de mi vida lo recibí en un acto académico en Nueva York, cuando al referirse a este cardiocirujano dijeron, le gusta que lo presenten como un médico rural. La fundación está en quiebra. Yo sé que esto se soluciona en 48 horas si levanto el teléfono y acepto cobrar la abultada deuda con quitas y retornos. Tengo 77 años. No podría traicionar a mis maestros, ni mirar a la cara a quienes enseñé. Es tarde. Son las 14:30 horas. Fue su última carta. Qué emoción y qué historia, Carlos. Y qué nobleza, ¿no? ¿Cuánto más lo deberíamos recordar? Sí, qué nobleza. Vos sabés que mientras te escuchaba, uno recuerda, ¿no? Yo una vez hicimos una muestra con José María Farías Argenti, que ha sido paciente tuyo, un gran retratista, ¿no? Ya no está. Y él me acerca distintos retratos de Favaloro, ¿no? Y una eran sus manos. Una muestra hicimos en UPCN con todo, era Favaloro. Y yo me puse a escribir poemas a él, y una que ahora no lo tengo en mente, ¿no? Se llama Manos. Y hablo sobre las manos de él. Y sin duda fueron unas manos bendecidas, ¿no? Unas manos que sanaron, que curaron y que pudieron, porque yo lo que quería recordar, Carlos, él además inscribe, tiene los derechos sobre una técnica, algo así, una técnica. La técnica de los bypass coronarios. De los bypass coronarios. Carlos, y porque vamos a seguir palabreando otro día aquí en Casa Vieja, bueno, tomando un té, tomando un vinito, pero yo
te pregunto a vos porque estás más cerca de eso. Vamos a hacer una pregunta como un poco cerrando esta charla, que la hemos jugado, a veces hemos estado Sí, sí. jugando, y vos que has tenido el dolor cerca, el dolor físico de tus pacientes, la esperanza, porque sin duda cuando los has atendido ha sido con la esperanza de ellos de ser sanados y la tuya de sanar. Vamos a hacer un jueguito de poder cambiarle el color a algo. Si pudieras cambiarle, esto es totalmente espontáneo, empalabreando, cambiar el color de algo, lo que se te ocurra, quizás no tanto lo accesible, sino lo más inaccesible. ¿Le cambiarías el color a qué? Es difícil la pregunta, pero yo quisiera cambiarle el color al hombre, Ajá, que nos olvidemos de este mundo que ve la plata, ve el éxito, ve todo eso, sino que sea un mundo de mayor hermandad, de mayor amistad, ¿me entendés? sí, Yo he sido un privilegiado y siempre digo, yo recibí del Señor la dicha de ser médico y asistí a este privilegio para llenarlos de amor y buah, se me olvidó, lo tengo escrito por ahí, pero sí, lo que quiero significar es eso, ¿no es cierto? Es decir, que el hombre fuera más hermano, ¿me entendés? Más amigo. Y no sería tan difícil, uno puede tener una amistad, pero nos interesa tener a alguien que le puedo sacar un poco el jugo o alguien que me claro, que atiende. no es actitud interesada y como Sí, siempre sí, sí, buscando un rédito y exacto, más hermana. exactamente. Pero yo creo que vos estás convencido, y yo también, de que lo podemos lograr, que desde nuestro pequeño lugar, como escritores, en el caso tuyo además como médico, si no nunca lo hubieses hecho. Creo que siempre está la esperanza de que podemos Sí, cambiar un poquito el mundo, sí, no te ¿no? digo con esto que no tenga fallas, ni malos momentos, ni Sí, sí, haya cometido pero errores y demás, que podemos de todas las hacerlo. cosas. Pero me gustaría quedar tranquilo, por eso le escribí a mis hijos esas ideas y esas cosas, para tratar de que en la medida que uno pueda, trate de hacer un mundo más parejo, más hermano, Sí, más sí, de todos, más ¿no? equitativo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Carlos, vamos a tomar un licorcito. ¿Te Ah, animás? Porque es un brindis al licor con algunos vasitos, esos que tengo yo, que por ahí. Hoy quizás tomamos los de un lugar lleno de montañas hermosas que tiene nuestro país, eh, con algo de aires alemanes, que serían los vasitos de Villa General Belgrano. bueno, Y sí, no ahí, podemos decir que no, no, Marilyn. escuchá, y vamos a poner un poco de licorcito dulce de leche, Bueno, bueno. ¿eh? Te Y cuento una más de dale. dulce de leche. Dentro de mis obligaciones cuando era chico, me tocaba hacer el dulce de leche, que era espectacular, ¿no? De leche casero, de leche recién ordeñada y demás, crema, pero le tenía una bronca porque en nuestra cocina, que era cocina leña, el problema era que había que estar Ay, 2 horas sí, revolviéndolo claro, para que no se queme. para que no se queme, pero en eso te saltaban las burbujas, ¡bluc! Y te quemaba. ¡Oh! Era así la historia. Bueno, vamos a compartir ese licorcito. ¿Cómo no? Si es de dulce de leche va a venir mejor. Bueno, y acá están las copitas, ¿eh? Mirá que no te mentí, de Villa General Belgrano, ¡Qué bárbaro! nuestra querida Córdoba. Y bueno, yo voy a brindar aquí en Casavieja por vos, pero bueno, que no te falten las ganas, que se tripliquen, se multipliquen tus ganas de cambiar el mundo, de seguir expresando cosas buenas y con esa fe que tenés de maravillarte siempre, de siempre sorprenderte por ahí, por lo lindo que sucede a veces a tu alrededor. Eso te deseo yo a vos en este brindis. Bueno, yo te deseo
sinceramente que sigas teniendo la polenta que tenés para hacer todo lo que haces, que no te puedo pedir más, porque si te deseo más, que lo haría por egoísmo, te voy a arruinar la vida, porque ya estás pensando absolutamente siempre en todo lo que haces, en todos los demás, y creo que ya tenés una vida hecha en esto, así que sigas en esa misma línea. Bueno, que así sea para los dos. Que Bueno, así sea para los dos. muchas Aquí gracias. En Casa Vieja, palabreando con vos, Carlos Grande. ¿Qué más quiero? Estamos bárbaros. Bueno, gracias igualmente. Que vos me entrevistes a mí, que es la primera entrevista que tengo. No, ¿Qué más, estamos más puedo pedir? charlando. Sí, Yo sí. te dije que era una charla, una conversación de amigos, como hemos tenido tantas. Sí, a mí me gusta porque siempre la mechamos con la poesía y demás, que es lo que nos gusta, que nos obliga a seguir en la misma línea. Bueno, Gracias, estamos Merlín. en contacto, Carlos, qué lindo. Y en relación a lo que charlábamos recién, palabreando con Carlos Grande, entre los libros que hay aquí, que habitan esta Casa Vieja, encontré algo del poeta argentino, autor del Santos Vega, de Leyendas Argentinas, que tanto ha plasmado en sus libros la tradición argentina, y de Santos Vega, El alma del payador, que me parece lindo compartirlo, así, de puño y letra, de Rafael Obligado. Cuando la tarde se inclina, sollozando el occidente, corre una sombra doliente sobre la pampa argentina. Y cuando el sol ilumina, con luz brillante y serena, del ancho campo la escena, la melancólica sombra huye, pesando su alfombra con el afán de la pena. Cuentan los criollos del suelo que en tibia noche de luna, en solitaria laguna, para la sombra su vuelo, que allí se ensancha y un velo va sobre el agua formando, mientras se goza escuchando por singular beneficio el incesante bullicio que hacen las olas rodando. Dicen que en noche nublada, si su guitarra algún mozo en el crucero del pozo deja de intento colgada, llega la sombra callada y a la envolverla en su manto suena el preludio de un canto entre las cuerdas dormidas, cuerdas que vibran heridas como por gotas de llanto. De Rafael Obligado, aquí con poemas en Casa Vieja.